Vamos a continuar con las charlas, que ya esta es la segunda charla de conmemoración de los 125 años del Museo de Farmacobotánica, y tenemos acá como invitado principal y disertante que nos va a estar charlando un rato sobre la magia y las plantas egipcias, a Fernando Schwartz. Es filósofo y antropólogo, es catedrático de la Escuela de Antropología de París, especialista en mentalidades y mitología, especializado en egiptología, con más de 20 libros publicados. Es dictante de talleres y seminarios en Europa y Asia, y radicado en París hace ya un tiempo largo. Así que bueno, gracias Fernando, y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Yo les estoy hablando desde Canadá, poder compartir con ustedes, sobre todo de apoyar la obra que están haciendo con el Museo de Farmacobotánica de Buenos Aires. Y bueno, vamos a charlar, como se me solicitó, sobre la utilización de las plantas en la civilización egipcia. Quiero primero aclarar que la civilización egipcia tiene una historia de más de 3.000 años y por lo tanto hay muchas tradiciones y documentaciones diferentes, pero a nivel de la utilización de la medicina y de las plantas, tenemos una documentación relativamente baja comparativamente con los 3.000 años de historia que se compone. Y por lo tanto falta todavía mucho material, pero para darles una idea, los egipcios utilizaron aproximadamente unas 700 plantas según lo que se ve en los papiros médicos. De estas 700 plantas, solamente 350 más o menos fueron identificadas. Por lo tanto, hay muchas cosas que desconocemos de ellos porque, claro, cuando ellos hablaban de sus plantas, no las determinaban con la nomenclatura latina, evidentemente. Entonces, todavía esto sigue siendo difícil. Bueno, otro concepto más, antes de entrar directamente en lo que quiero explicar, es que para los egipcios, para sanar, había que ocuparse de la parte física, por supuesto, a través de plantas, pero también de la parte psicológica y espiritual. Por lo tanto, que el enfermo era tratado al mismo tiempo de manera física, psicológica y espiritual. Y por eso puse el concepto de la magia que les quiero explicar como introducción general a mis palabras. Ahora vamos a ver. Voilà. La palabra magia en egipcio se llama Heka. La interpretan como la fuerza creadora que une los mundos. Es decir, que la idea de la magia egipcia no es la de una brujería o sistemas de maldición o cómo sacar una paloma del sombrero, etcétera. La magia para ellos hoy lo llamaríamos la teoría de la complejidad. Es decir, todo está interconectado, todos los elementos de la naturaleza, el universo, están interconectados, hay relaciones entre un elemento y otro, y por lo tanto se está buscando cuáles son esas relaciones en diferentes planos, que sean físicos, energéticos, psicológicos o mentales. Esta es la idea general de la GECA y para ellos es una especie de energía o de fuerza que relaciona todo esto, todo lo que nos compone. La representaron de una manera muy sencilla. Como ven, es un personaje que avanza. En su cabeza tiene la parte trasera de un león que está presta a saltar, o sea, a avanzar. Para ellos la fuerza del león era una fuerza muy poderosa y que podía actuar para curar como para matar. Y ven a otro personaje en blanco y negro que está uniendo en su plexo dos serpientes que representan las dos formas de energía, según los egipcios, que es la energía de repulsión y la energía de atracción. Y la jeca es el manejo de estos dos tipos de energía.
Bueno, en Egipto, en jeroglíficos, lo ven acá, hay un nudo, creo que lo ven con la flecha, y dos brazos que están levantados hacia el cielo, que son en realidad los dos jeroglíficos fundamentales de la palabra Heka. G quiere decir nudo, y perdonen, está en francés, me olvidé de traducirlo. Y K es energía procreadora. O sea que la idea es que esta energía que procrea, que es psicológica, que penetra todo, se va anudando y relacionando las cosas entre sí. Y ahí tienen el concepto de Heka, energía procreadora. Hay un dios muy conocido que se llama Osiris, que es el dios de los renacimientos, que posee, que está teniendo al mismo tiempo estas dos energías. Por un lado, un látigo que representa la energía de repulsión para hacer retroceder las cosas, y el gancho del pastor, que se llama justamente Heka, y que da la idea de la fuerza de atracción. Para poder trabajar con la fuerza del renacimiento y de la perpetuación de las cosas, hay que poder unir los contrarios, es decir, lo que atrae y lo que rechaza. Como se puede hacer en sí mismo, eso produce el renacimiento simbolizado por el color verde de la cara y de las manos de este dios. El Ka, como ven, está aquí representado, es un faraón de medio imperio, eh, es el doble psicológico, energético del ser humano. Representó la cabeza con sus dos brazos hacia el cielo, que también indican el acto de protección o de abrazo. La idea es que cuando uno abraza a alguien está pasando su propia energía, sus propios sentimientos, y es un tema de transferencia de un estado que uno posee a otra persona para poderles ayudar. Esta noción del Ka, que es el elemento protector. No hay palabra en egipcio para decir morir, pero se dice cuando la persona fallece que pasa su Ka. Es decir, que este, este elemento de la constitución de la personalidad humana, que no es ni el cuerpo ni la energía vital, transfiere los otros componentes más psicológicos y espirituales del ser humano al más allá. Por eso, pasar suká. Pasaban por una falsa puerta. Para hacer magia, decían los egipcios, se debe practicar con el corazón. Aquí tienen un amuleto que representa la imagen que ellos tenían en jeroglífico del corazón, que no está reproduciendo el corazón físico, porque el corazón físico, el músculo, tiene otro nombre, Hati. En cambio, el corazón psicológico mental, que es el lugar donde mora la conciencia para los egipcios, se llama Ab. Y aquí el difunto encuentra su ser luminoso porque transformó su corazón. El tema del corazón es importante porque no es solamente la función cardíaca, como acabo de explicarlo, sino que en él es como una vasija donde reside la conciencia humana con sus funciones de memoria, imaginación, atención, concentración y sentimientos. El mago sabía que no podía hacer cualquier cosa porque respondía a sus jueces de alguna manera con el corazón, con su propio corazón. Entonces decía, el mago debe responder con su rectitud frente a sus jueces. Pero los jueces principales para el mago, para todo egipcio, están en el más allá. Si debe responder en el juicio que le van a hacer de su propio corazón, que está aquí representado en la balanza, y aquí está el símbolo de la justicia, que está aquí representado, que es la Ma'at, donde tiene que demostrar que actuó bien con su corazón
y por eso su corazón tiene que ser más liviano que la pluma. Si es el caso, como se ve aquí representado en el papiro de Ani, entonces es bien recibido en el más allá y presentado al dios Osiris, del cual hablamos hace un minuto, con justamente su callado y el látigo, teniendo las dos fuerzas que permiten funcionar al universo. Y aquí está él, el personaje Ani, presentándose, donde el dios Horus lo presenta diciéndole a su padre Osiris que este alma está muy bien y que se justificó. Lo más importante era para ellos manejar las leyes de la vida, que están representados por el Ankh, que ven aquí, es una suerte de cruz de vida que el sacerdote, en este caso egipcio, está llevando sobre su cuello. La idea fundamental es que Heka permite preservar y renovar la vida y que de alguna manera la salud. Para eso hay que mantener el equilibrio cósmico y como vimos, la balanza de la diosa Mat, que es justicia, solidaridad, armonía, equilibrio, se vuelve para los egipcios la ofrenda esencial. Es decir, aquí ven un faraón que es Ramsés III, es una pequeña estatua que está en el Louvre, presentando delante de la divinidad a la diosa Mat, diosa de la justicia, diciendo, he obrado justamente con solidaridad, con autenticidad, para poder mantener la armonía de la vida. Ellos pensaban que no solamente tenemos un cuerpo físico, sino también un cuerpo energético. Y aquí estamos en el templo de Abidos, donde Faraón está oficiando el culto cotidiano. Pero no sé si se dan cuenta que está haciendo un gesto con los dos brazos, como un K, dándole su energía al dios Osiris para que se pueda conectar con los vivos. Ellos, si ven bien, es como un circuito. Le mantiene esta parte del brazo hasta la muñeca, le toca el hombro y a través de eso está pasando su propia energía a la divinidad. Aquí hay unción de las coronas y ven, se están tocando. Siempre está esta idea de estamos juntos. Hay un circuito energético aquí que están desarrollando. Y esto lo hacían también con los vivos, para poder transmitir de cierta forma la energía. Pasemos entonces más concretamente a la manera de, de trabajar de los egipcios. Había recetas y conjuros que se acompañaban, como acabo de explicarlo, con la medicamentación normal. Era uno de los pilares de la forma de curación. No solamente entonces hay remedios, sino que hay rezos y cánticos, y el médico comienza a atender al enfermo eh, con un cántico de súplica a la divinidad, lo que constituye el preámbulo, el prólogo de todo tratamiento. El sanador busca la protección de la magia para esquivar el mal y la contaminación de toda forma de presión nefasta. En este caso es una oración a Isis, considerada la gran maga, donde le dice, libérame, desátame de toda cosa maligna, roja, causada por un dios, por una diosa, un muerto, una muerta, un hombre, bueno, cualquier fuerza negativa. Y luego recurría también a la ciencia, es decir, a la medicamentación natural. Como ven en la diapositiva, hay una palabra, feret maki, en egipcio, que se traduce en griego por farmacón, que va a dar farmacia, elementos farmacéuticos, etc. Y así se ha establecido muy claramente que la utilización de la transferencia de plantas para la curación médica sobre Grecia comenzó a través de Egipto, que va a dar incluso la palabra farmacón, que también quiere decir remedio. Esto hace alusión a un dios que se llama Tot, que es el dios sanador,
que curó el ojo herido de Horus durante un combate que tuvo con el hermano maléfico, se llama así, de Osiris, que se llamaba Set. Uno de los médicos más importantes, conocidos desde la antigüedad, ya de la tercera dinastía, fue llamado Imhotep. Eh, este registro lo tomó también el historiador Heródoto, que está muy asombrado de la cantidad de médicos y medicinas que encuentra en Egipto. Y dice él, hierven médicos Egipto, médicos para los ojos, médicos para la cabeza, para las muelas, para el vientre, médicos, en fin, para los achaques ocultos. Y lo que quiero aclarar es que desde la primera dinastía se declara un ministerio de la salud en Egipto. No es solamente un, un médico, como siempre se tuvo para el rey o para la familia de los nobles, sino que hay un ministerio de la salud que dirige todas las aldeas y cada aldea tiene que tener por lo menos un médico para curar a la población. Hay tres tipos de médicos, o sea, de gente que se ocupa de la curación. Los sacerdotes de Sekhmet que luchan contra las pestes y enfermedades colectivas. Eh, los llamados magos que combatían contra el dios Set, o sea, el dios de la divinidad hostil, que se apoderaba del cuerpo, según lo dice el papiro de Ebers del Imperio Nuevo, que dice que el Ojedú es el germen de corrupción que trae una enfermedad y que produce, por lo tanto, patologías. Y esto está en relación con lo que luego la doctrina hipocrática va a llamar patología humoral, o sea, de los humores. Y finalmente está el sanador, el médico normal, que también es un escriba y que practica la medicina tradicional. Eh, la formación de estos médicos tiene lugar en un lugar muy especial que se llama la Casa de la Vida, en egipcio Per Ankh. Eh, es muy interesante esta organización de la Casa de la Vida porque ahí son escuelas que están al lado de los templos y que forman a los escribas y a todo el personal administrativo y en general a todos los profesionales de Egipto, que eran miles. En la escritura jeroglífica, la forma más abreviada de definir al sanador era una flecha encima de un pote redondo de curación, o sea, de una medicamentación, pone encima una flechita. Se piensa que este ideograma nació porque los curadores al principio extraían flechas de los soldados heridos, pero también el curador, el sanador, tiene que ser como la flecha, es decir, llegar justo a la enfermedad de la persona y poderla combatir con exactitud. Bueno, aquí tenemos una estatua a la izquierda del médico Seyhen de la dinastía 12, digamos 2000 antes de Cristo. La diosa Sekhmet, del cual les hablé, eh, es esta leona, es la que preside la, las curaciones colectivas, como la peste, por ejemplo. También les hablé del médico más famoso, que era Imhotep, que aquí está representado con una pequeña estatuita, abriendo un papiro teóricamente médico o de sabiduría. Les he hecho un cuadro donde puse el médico Sunu, el jefe de los médicos, no les voy a dar todos los nombres en egipcio, el inspector médico, aquí tienen la flecha, el pote de medicamento, eh, el ser humano que está al lado, que indica que es un médico, así se escribía Sunu. Tiene el director médico, el dentista, el jefe médico de palacio, el oculista, el especialista de enfermedades de vientre, bueno, médicos de grupo. Jefe, lo que es interesante es que un jefe de todos los médicos del Bajo Egipto
y otro del Alto Egipto, y el jefe de los médicos de todos los médicos. Es decir, que es una corporación inmensa donde la mayoría son hombres que practican el arte de curar, pero también hay mujeres. Se conocen muchas sanadoras mujeres. Bueno, la información que tenemos sobre la forma de curar en Egipto viene de los papiros. Uno de los papiros más importantes es el papiro de Smith, que está aquí representado, que datan como el papiro de Ebers, que datan del 1500, 1550 antes de Cristo, es decir, la época del Nuevo Imperio. Egipto tuvo tres épocas: Antiguo Imperio, que es el de las pirámides; Medio Imperio, más o menos entre el 2000 y el 1700, y luego Nuevo Imperio del 1500 al 1000 antes de Cristo. Aquí tienen la lista de los papiros médicos esenciales. No hay muchos más. El más antiguo es el papiro de Laún, que está en el London College, que es de 1820 antes de Cristo. Esta es la mención de un papiro médico, el más antiguo que hay. Esto no quiere decir que no haya habido más otros papiros, etcétera, pero este es el más antiguo, que se ocupaba fundamentalmente de ginecología. Bueno, como ven, yo les mencioné el de Smith, que está en Nueva York, 1550, sobre todo trata de cirugía y todo tipo de traumas, y el de Evers en Leipzig, en Alemania, que es de medicina general. Bueno, y los otros papiros tratan también de temas de enfermedades rectales o mordedura de serpientes, etc. Pero en general tratan de muchas enfermedades. El papiro de Evers, para que tengan una idea, tiene 110 páginas y habla de 817 recetas, utilizando 700 plantas prácticamente. Son elementos muy completos en realidad. De ahí sabemos ahora cómo hacían el diagnóstico. En el papiro de Evers está muy bien explicado. Lo primero es hacer preguntas al enfermo con orden y con paciencia. Es decir, para el médico egipcio, la persona humana era importante. No era una enfermedad, o no era algo más. Luego se investiga entre sus allegados qué pasó con el enfermo, cómo se puso enfermo, etc. Se trata de encontrar el origen directo e indirecto del sufrimiento. Se buscan antecedentes familiares. En caso de recaída se verifica si el tratamiento es adecuado, se pone en causa, y se prepara un plan de cuidados a corto y medio plazo con medicamentación. Como ven, es muy moderno en realidad, porque se están ocupando del paciente, eh, tratando de ser un antecedente médico importante y comprender si no hay herencias, si no hay otras personas de la familia que tienen lo mismo. Y cuando vamos hoy al médico, generalmente nos piden cosas muy parecidas. Y este papiro de Evers tiene 3500 años. Las leyes sanitarias en Egipto eran muy estrictas, la higiene era escrupulosamente cumplida. Bueno, se lavaban las manos, se depilaban mucho para evitar contaminaciones, se vigilaba mucho las aguas, no solamente para la limpieza de los vivos, sino también para la higiene mortuoria. Sorprende encontrar en los papiros una especialización muy depurada que indica un alto grado de la evolución de la medicina egipcia, a tal punto que todos los países vecinos solicitaban médicos egipcios para que vayan a curar personajes importantes. Hay que aclarar que es un servicio público gratuito para todo el país, accesible para todos, para toda clase social, disponible en todo el país. Por lo tanto, que uno sea un agricultor o de una clase baja o un noble, es atendido, todos son atendidos. Y el médico no cobra, es pagado por el Estado. Es el Estado que
paga a todos los sanadores. Las preparaciones médicas eran largas y complicadas, se multiplicaban principios activos, usaban varios. Su elaboración estaba acompañada sistemáticamente de fórmulas mágicas para aumentar su eficacia. Tienen que entender que para recoger, por ejemplo, flores o plantas, había toda una metodología que duraba una semana y había calendarios de fecha donde era mejor recoger estas plantas o no. Pero bueno, nuestra conferencia es muy pequeña para entrar en todos los detalles. Voy a dar un ejemplo, hay muy buena, como vieron que el primer papiro que les mencioné, el de la UN, que tiene, que es del 2000 antes de Cristo prácticamente, trata de ginecología, porque era un tema muy importante. Aquí vemos a la diosa Thor dando a luz a la parturienta que está, ¿cómo se dice?, en cuclillas, ¿m? Sobre dos ladrillos para empujar al bebé, que van a hacer aquí, ¿ven? Esta es la postura simulada de la que está, la tienen de los brazos, en realidad, gente alrededor, o enfermeras o médicas, el niño nace y acá se ve cómo se lo extrae. Se trataban los partos con heno griego o ajolva, Trigonella Phoenum Graecum. Se hacían varias pociones, también había lavajes. Bueno, se, no, se trataba bastante bien este tema porque, como saben, la mortalidad infantil en esas épocas era muy amplia y ya era un éxito poder hacer el parto de buena forma y poder cuidar a los niños, cosa que a los egipcios les importaba mucho. Se encontró una tumba, hay una tumba en Saqqara, de antiguo imperio, de un médico, en realidad, donde se ve justamente una operación de circuncisión, que aquí lo ven, creo que está, lo sostienen al pobre, porque no era de niño que lo hacían, sino ya adolescente, y acá tienen la operación tal cual se hacía. También tenían instrumentos quirúrgicos. Se encontró ya al lado de las pirámides, se encontró hace unos años una tumba de un médico con unos 30 objetos quirúrgicos. Y acá en el templo de Komombo ven diferentes pinzas, cuchillos, elementos para preparar una balanza para preparar los medicamentos, tijeras, etcétera, instrumentos médicos. Bueno, esta es una pequeña lista de las plantas más utilizadas. Vamos a entrar más en detalle luego. Entre ellos, el ajo, muy conocido en la dieta incluso egipcia, Allium sativum, antibacteriano, favorece la circulación, el Allium cepa, la cebolla, como vermífugo, antibiótico, diurético, expectorante. El eneldo también como sedante, calmante, analgésico. El sauce, que ya veremos luego, que es, como lo saben, como si se aspirina, ¿no? Se dice. Y bueno, incluso el papiro se usaba como somnífero y cicatrizante. El lino, muy importante para la bronquitis, problemas digestivos, etc. Vamos a entrar más en detalle con algunas de las plantas. El uso del ajo, por ejemplo, en la medicina tradicional egipcia se la usaba para dar energía y fuerza física. Los trabajadores de las pirámides consumían ajo para aumentar su resistencia. Se usaba contra las infecciones y parásitos, infecciones intestinales, antiparasitario, para problemas respiratorios mezclados con miel o vino, aliviaba tos y congestión. Los egipcios no tenían alcohol en el sentido de la destilación. No hubo nunca destilaciones en Egipto. Entonces, como medium, no sé, para diluir, se usaba mucho el vino en este caso. Rituales y protección espiritual, se creía que como ofrenda, se creía que ahuyentaba espíritus malignos y maldiciones. En la tumba de Faraón, Tutankamón, se encontró
dentro de las ofrendas funerarias, una ofrenda de ajo, ¿m? Que alejaba a los malos espíritus de la tumba, en este caso. También se lo usó como conservante de alimentos por sus propiedades antibacterianas, ayudaba a preservar carnes y otros alimentos. Y en el papiro de Evers que les mencioné, se encuentra mencionado el ajo como remedio para dolores, tumores y problemas cardíacos. En la actualidad, el ajo es utilizado como antibiótico natural. La lisina es su compuesto activo, combate, como lo saben, bacterias, hongos y virus. Es cardioprotector, reduce la presión arterial, el colesterol y previene trombosis. También es un antioxidante, un anticancerígeno. Los estudios sugieren que ayuda a prevenir ciertos tipos de cáncer de estómago y colon. Y también se utiliza para infecciones, desintoxicante, para eliminar metales pesados del cuerpo, mejora la circulación, previene varices y reduce riesgos de infartos. En la gastronomía, en la nutrición, es un ingrediente esencial en todas las cocinas del mundo, eso creo que todo el mundo lo sabe. Y también tiene alto porcentaje de vitamina C y B6 y minerales como el selenio y el manganeso. A nivel remedios caseros populares, se utiliza mucho el ajo con miel para reforzar el sistema inmune. También ajo en aceite para aliviar dolores de oído y articulaciones. Como ven, el ajo durante milenios cumplió su misión para la salud y hoy es reconocido su efecto. Otro ejemplo significativo es el aloe vera, Aloe barbarensis Miller, que ya está mencionado en el papiro Evers y que ha venido utilizándose desde entonces por sus propiedades curativas, también con finalidades cosméticas. Se usaba el gel que contiene el mucílago de la hoja para elaborar sus medicamentos. En la pequeña imagen que tienen acá, se ve la hoja de la aloe vera y el preparador con su cuchillo está por cortar para obtener el gel y lo va a poner en una copa. Y aquí su asistente le está trayendo más hojas, así que lo ven, está muy bien ilustrado básicamente la utilización. Los antiguos egipcios llamaban al aloe la planta de la inmortalidad. Se cuenta que hasta la famosa reina Cleopatra tenía presente las propiedades de esta planta, ya que parece ser que hacía uso de ella como colirio para aumentar de forma extraordinaria el brillo de sus ojos y a su vez utilizaba el jugo del aloe vera para incluirlos en sus baños, para de esta forma obtener una piel más tersa. También se ha comprobado que esta planta era usada para embalsamar los cuerpos de los faraones porque era, bueno, como lo saben, permite justamente mantener muy bien la piel, la tersura, etc. El uso actual del aloe vera, el gel para dermatitis, psoaris y heridas, estimula con colágeno, de vía oral, jugo para estreñimiento, aloína regulada, y para la cosmética es un hidratante en cremas y apósitos, bueno, que me imagino todo el mundo conoce, porque está muy de moda. O vemos, por ejemplo, el ejemplo de la cebolla, como el Allium cepa. En el Egipto antiguo se lo usaba como antiinflamatorio, también en los ritos funerarios, y en el uso actual, con evidencias científicas comprobadas como antioxidante, quercetina contra radicales libres, circulación, mejora el flujo sanguíneo y previene trombosis, antibiótico natural usado en jarabes para resfriados. El heno griego, que les dije se usaba también para los partos, Trigonella phenum grecum, dolores menstruales, eso se menciona ya en el papiro Laún, que es el más viejo papiro que encontramos, para los partos, creo, como les dije, y hoy diabetes, reducen glucosa en sangre, la lactancia, aumenta la producción de la leche y es digestivo, alivia úlceras y reflujo. La mirra era muy importante también en la época. Comifora mirra es un antiséptico en heridas, perfume ritual, purifica, sana el ambiente. Y en el uso actual, para enjuagues bucales,
para gingivitis como aceite esencial, tratamiento de eczema y pie de atleta, en aromaterapia, ansiedad y dolor articular, o sea, se sigue utilizando como aromaterapia. Quiero decirles que en Egipto la aromaterapia era conocida y se tienen testimonios del 4000 antes de Cristo. Se usó mucho, mucho, mucho el tema de los perfumes. Probablemente Egipto es la civilización antigua que mayor dio importancia a los perfumes y a sanar, mantener ambientes a través de la aromaterapia. También se usaba el loto azul, que era una planta muy importante a nivel simbólico para los egipcios, Ninfea caerulea, como sedante y alucinógeno ritual. Hoy se conoce como neuroactivo, estudios de apomorfina, eh, se trabaja con ella en el Parkinson y depresión, y como cosmético, evidentemente, extracto en perfumes por su aroma. El cilantro, Coriandrum sativum, se usaba en Egipto para la digestión, dolores articulares, y hoy es un desintoxicante, elimina metales pesados, quelante natural, antimicrobiano, contra la salmonela, perdonen que se cortó la palabra, antiinflamatorio, artritis y cólicos. O sea, como en Egipto, dolores articulares. Y el sésamo, Sesamum indicum, analgésico y energético, es alto en calcio y magnesio para los huesos, muy útil. En aceite, masajes terapéuticos y protección solar natural. Los egipcios se protegían mucho del sol, entre ellos, bueno, usaban el sésamo, también usaban el verde malaquita, bueno, la reducían en polvo y hacían una especie de polvo para poner alrededor de los ojos, no como el col, ¿no? Con simplemente un poquito, sino realmente como un oso panda en verde que hacía el efecto de rechazar los rayos solares y eran el equivalente de nuestros anteojos de sol. Bueno, vuelvo al sésamo, cardio saludable, sensamina, reduce oxidación del colesterol, del LDL, lo que es muy positivo. También es muy interesante las hierbas antidiabéticas que usaban, porque era una enfermedad común, la diabetes mellitus tipo 2, porque sobre todo en las clases altas comían mucha miel, tomaban todo con mucha miel y bueno, producía esta forma de diabetes. Entonces, ya en el 1900, ¿ven? Está detallado cómo curarla y también esta enfermedad que la llamaban la orina de miel o la carne que se funde en la orina, o sea, como si se disolvieran las cosas. Se menciona en este papiro, el de la UNO en este caso, que esta enfermedad eh, se puede curar haciendo un hervido de matina que se encuentra en la semilla de la hoja de la aloe. Una vez más, el aloe ven que es muy útil. Semillas de lino y coloquintina, derivado de la Colosintis citrulus. Junto con aceite y miel, administrarlo al paciente diabético 4 mañanas seguidas hasta que la sed desaparece y su malestar mejora. De los tiempos faraónicos al periodo islámico en Egipto, los nativos usaron muchas hierbas, descubriendo con la práctica los efectos hipoglucémicos que tenían. Bueno, no voy a dar toda la lista porque yo creo que se les va a transmitir este material luego, pero es muy importante que ya sabían tratar la diabetes y la curaban. Está el sauce también, Salix alba. La parte utilizada son las hojas, las ramas jóvenes y la corteza. Como saben, la composición química son flavonoides, rutina, luteolina 7, glucósido, quercetrina, ácidos fenólicos y catequinas. Los usos y formas de consumo tradicionales ya se encuentran en el desierto de Arich. A través de una decocción de la corteza, se utiliza por vía interna para aliviar el dolor de cabeza
y como analgésico en general. También se emplea como tónico y antirreumático. La pasta obtenida a partir de la corteza pulverizada, mezclada con agua, se aplica localmente sobre la cabeza para aliviar el dolor, mientras que la infusión de las hojas se utiliza como febrífugo. Como se sabe, tiene una actividad farmacológica importante porque los extractos metanólicos de las hojas y la corteza del sauce subserrata han demostrado actividad antibacteriana, antifúngica y algicida. El uso del sauce con fines terapéuticos tuvo un auge espectacular en el siglo XIX, donde se redescubre la planta y su utilización cuando Henri Leroux, que es un farmacéutico francés, y Rafael Piria, químico italiano, aislaron el extracto activo de la corteza en su forma cristalina, la salicina, en 1828. Piria consiguió separar con éxito el ácido en estado puro y el nombre de ácido salicílico que nos va a dar nuestra conocida aspirina. Hay un tema interesante, la utilización de la figura del cocodrilo, que aparece, como ven aquí, representado en el papiro. Se usa el excremento como anticonceptivo ginecológico. Ese tipo de cura también era utilizada para la ceguera del río, que es una enfermedad causada por un parásito de agua que volvía ciego a la gente. Y se curaban con estos excrementos. Actualmente se sabe que en la sangre de los cocodrilos se encuentra un potente componente antimicrobiano, un antibiótico natural, denominado por los científicos cocodrilinas. Una de las causas de ceguera, de la causa de la cual se tenía constancia, era el tracoma. En el papiro de Evers se señala la bilis de tortuga, el láudano, acacia, algarrobo, granito, molido, la pintura negra, ocre rojo, negro, natrón rojo, como aplicación terapéutica para diversas dolencias. Un dato relevante del manuscrito eh, está dentro de las patologías oculares, es la analogía de la relación al trauma ocular con la lesión que sufrió Horus en la batalla con el dios Set, porque Set le hirió en su ojo y Tot, el dios del conocimiento, le recompuso el ojo y se convirtió en el primer oftalmólogo reconocido en la mitología. Todas las casas de la vida, donde, como les expliqué, se enseñaban diferentes materias y se formaban a los profesionales en Egipto, también figuraba una, un jefe de los farmacéuticos y había una farmacia y también tenían su jardín que les estoy mostrando, que más o menos tenía la talla de 1 hectárea. En el centro hay una laguna con peces, patos, etcétera, y hay plantación de árboles y de las plantas de una manera muy metódica alrededor, de manera concéntrica, alrededor de la piscina. Las plantas eran recogidas y verificadas por un sacerdote que se llamaba Sem, quien es el hombre de las plantas medicinales. Las deposita en la casa de la vida bajo la autoridad del guardián de la mirra, que simbolizaba el conjunto de las plantas medicinales. Y entonces, eh, a partir de ahí, en esa farmacia, se, los médicos son instruidos y también se daban los medicamentos necesarios que necesitaban los médicos, porque no todos tenían un lugar para poder preparar sus medicinas. Bueno, esto es el rápido panorama que pude hacer para explicarles Egipto, la parte botánica de Egipto. Y bueno, ahora quedo a su disposición si encuentro cómo lograr darme de vuelta con ustedes. Ar- Muy bien, aquí está. ¿Han sobrevivido? Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Bueno, entonces dejamos abierto algunas preguntas, a ver si ¿Cómo alguien no? quiere comentar. Si no, yo tengo algunas para hacerte. Cualquier cosa. Bueno, hay que estar siempre preparado. Si No yo puedo, conocía, la verdad, mucho de medicina egipcia, ni Egipto en general, y me llamó la atención mucho lo de las flechas, un poco esta idea de sacar las flechas.
y me hizo acordar también mucho a la medicina amazónica, a la medicina chaqueña, con esta idea de las flechas y esta cuestión de... ¿Hay alguna relación en Egipto también así vinculada a la guerra y a la caza, ¿no? Con la enfermedad, puede ser. Sí, sí. Bueno, es que la caza era parte de lo que hacía la nobleza, hacía mucha caza, como dicen los españoles. Eh, la idea de la caza es importante, pero sobre todo la idea era de la pericia para poder enfocar algo de manera muy justa, muy precisa. Eh, la flecha indica eso, aparte de las heridas, etcétera, obviamente, ¿no? Que es importante. Una Eh, especie de... Porque en bueno, realidad el pueblo egipcio, sobre todo agricultor, artesano, etcétera, y tienen animales, ¿cómo se dice? Bueno, perdónenme, pero siempre me confundo, rebaños, porque tengo que buscar la palabra del francés, porque yo hace más de 50 años que estoy en París y, bueno, aunque parezca mentira, volver a hablar castellano siempre cuesta. Pero bueno, pero es sobre todo un pueblo agrícola con ganadería eh, en menor cantidad porque no hay tantos pastizales, etcétera, pero también muchas aves, muchas aves. El foie gras, hacían mucho hígado como el foie gras francés, no sé si se entiende lo que digo. ¿Cómo? Hígado de pato. Hígado de pato, agrandado. eh, bueno, si no siguen, tengo otra más yo. En relación a los vinos egipcios, también eran de vid, hechos de Sí, uva. sí, sí, sí. Hay, sí, sí, hay vino. Sí, no, es Sí, verdad. La pregunta que haces es muy importante, porque en muchos lugares de Asia es vino y es alcohol en realidad. Pero no, esto es vino. Vino. Hay muy bellas tumbas donde se ven la planta de la vid, la gente cosechando y haciendo vino con los pies, ¿viste? Cuando el antiguo sistema de ir sí, caminando sobre la viña, se baja el jugo y ahí se fermenta un poco más y se hace el vino. no tenía tanta idea O de sea, estaba muy claro, lo hacían ya. Bueno, había dos grandes bebidas. Hacían la cerveza desde el 4300 antes de Cristo. Se encontraba la cervecería más vieja del mundo en Hieracómpolis, en el sur de Egipto, y la viña más tarde, quizás 3000, 2500. Pero porque le servía mucho el vino como medium, no sé, para licuar, para curar heridas también. eso como vehículos servían también, se le agregaban cosas, tenés, no sé si tenés idea, ¿no? Hay registro de que se le agregaba algo al vino como el vino como vehículo de otras plantas, de otras Claro, minerales. absolutamente. Era un soporte. Era un soporte, se agregan plantas. Si hay algo que hacer como un jarabe, digámoslo, algo líquido, se le pone al vino las plantas necesarias. Plantas Hidromieles, medicinales. Y miel también, se mezcla con miel. También para lavar el cuerpo, heridas, se usa un poco como antiséptico con miel. También se con- usaba en caso de el- una herida exterior, sí. la carne. Se pone carne roja sobre la herida para curarla y ayudar a la cicatrización. Y funciona, y funciona. Parece medio raro, pero funciona. No, bueno, tantos años debe haber funcionado. No, no, pero funciona hoy. Viste que a veces la gente tenía una gran inflamación, le habían pegado mucho a un boxeador, le aplicaban carne Sí. para desinflamarlo. Y otras dos cositas más, ya te dejo de molestar. No, Otra no. cosa que te quería consultar es bueno, la importancia de la mirra, ¿no? Que decías que era como una especie de un lugar donde hablaste del guardián de las plantas y se Sí, relacionó porque con era ¿no? para la mirra, era para ellos la síntesis de todo, porque ayudaba a curar y también por su perfume, sus aromas,
desinfectaba, para ellos era como un purificador de ambiente, claro. muy Y importante. La lo mirra último, de Egipto la sí, traían. perdón, la Hay muchas traían, no era local. plantas, no, traían muchas cosas. El incienso viene de Yemen, no tienen plantas de incienso ellos. Hay muchas cosas que traen y luego, como las usan bien, las van a extender su utilización, sobre todo Medio Oriente y el Mediterráneo. No Sí, sí, tenía. porque eran muy conocidos. Sí, sí, traen cosas de Somalia, hay relaciones, expediciones hasta Somalia que hicieron los egipcios, trajeron plantas, etcétera. O sea, claro, o sea, claro, repartieron, por decirlo, una especie de Caliahuaya a latino. Sí, ¿Y algún término, de consulta de tendencia, algún término para planta medicinal, como una idea como yuyo, como que nos pasa muchas veces que en muchas culturas hay un término que lo diferencia o engloba, tipo yuyo, acá en los guaraní, por ejemplo, como yuyo, planta? no, porque en realidad, como te expliqué, ellos Sí, usan 700 plantas más o menos. Prácticamente usan todo. Entonces no hay una palabra especial para el yuyo. claro, Tienen la palabra para la planta, pero desgraciadamente solo la mitad de las plantas fueron reconocidas hoy. Además, la, bot- la- el clima, muchas plantas habrán desaparecido también, porque ya no es el mismo Egipto. Ya no está más la crecida, cambió el entorno, el no es lo clima, ¿no? mismo clima, no es lo mismo, no es lo mismo. Yo quisiera aclarar simplemente algo que no, porque quería explicar todo el tema de las plantas, pero quería explicarles también el tratamiento psicológico. Como expliqué al principio, el médico primero implora a la divinidad que lo proteja y que proteja también al enfermo. Y para que el enfermo entre en confianza, antes de darle medicamentos, etcétera, le va a explicar en relación con qué mito o con qué evento divino o heroico está en relación su enfermedad. Entonces, tomamos un ejemplo sencillo. Ah, estaba este tema de la lucha del dios bueno, Horus, contra el dios malo, Set, ¿no? Que le hirió el ojo y el dios Tot se lo remodeló. El famoso primer oftalmólogo, entre comillas. Entonces, supongamos que tiene una herida en el ojo. Entonces le dice, mira, tú en realidad estás como Horus cuando lo hirieron. O sea, considérate Horus, considérate como el dios. Yo voy a invocar al dios para explicarle que la herida tuya está provocando un desorden en el universo. Porque el estar sano está ordenado y equilibrado, estar enfermo es un desequilibrio. Entonces, el Dios tiene que ayudarnos para restablecer el orden y el equilibrio en el universo. Y tú, gracias a ti, se va a poner de vuelta bien el orden del universo. Así que no te preocupes. Es decir, hacían lo que hoy en psicología se llama una transferencia hacia el enfermo hacia el mundo mítico. El enfermo, por lo tanto, se sentía más confiado y se sentía atendido, es decir, considerado como individuo. Y como sabes, cuando la gente está de buen estado, de buen talante, con optimismo, la inmunología mejora. Y si está deprimido y mal, la inmunología baja. Entonces, había un tratamiento psicológico muy importante y luego se hace el tratamiento físico, con la medicamentación y la posología, y que tienes que hacer esto, y también tienes que rezarle a tal y pensarte a ti de tal manera. Se le daba un ejercicio mental y una actividad física al mismo tiempo. Quería aclarar esto porque es una terapia completa la que están haciendo.
hay como una actualización del mito, hay una A cada constante, momento. digamos. Sí. Que eso permite que las fuerzas psíquicas del inconsciente actúen. O sea, es muy avanzado lo que han hecho, porque Jung va a utilizarlo esto el siglo pasado, pero bueno, se redescubre esto el siglo pasado. Y estaba muy claro cómo hacerlo allí en la época. Por eso quería testimoniarlo de esta manera de actuar. Y el uso de plantas enteógenas o psicoactivas era común en Egipto también, que hay mucho Sí, ahora un bueno, revisitar, no, digamos, sí, bueno, se utilizaba moderadamente en función de las necesidades. Cuando había que operar, cuando había que eh, eh, opio mucho, ¿no? evitar dolores, etcétera. El opio era de uso Opio se usaba, pero también el loto azul. en El loto loto azul. azul tiene función hipnótica, tiene bastantes funciones, sí. Semillas de beleño en algunas tumbas también, en Sí, algunos estudios arqueobotánicos, estoy sí, viendo, no sabía, como plantas ahumadas ofrenda, como como ofrenda. ofrenda, como el tema del ajo. O sea, lo que sirve aquí sirve en el cielo, lo que sirve en el cielo sirve aquí. La idea es esa. Hay una conexión cielo-tierra permanente. Claro, mucho los ahumos, ¿no? ¿Cómo es? El incienso, los aromas, esta Sí, cuestión sí. de la comunicación La constante parte de incienso, la parte de perfumes era muy importante. Y hacían perfumes con el vino como soporte, porque como expliqué, no hay alcohol. espectacular. Creo que hay gente que quiere decir algo, pero no sé A ver. si Acá te- dicen súper interesante, algunos que se tienen que retirar y hago el súper interesante y adelantado. Eh, Bueno, bueno, ok, ok. Yo no sé. Ahí me dicen que una chica que se llama Cintia quiere ah, preguntar. Hola, ahí Sí, está. ¿qué tal Fernando? Muchas gracias por compartir tu charla, estuvo muy interesante. Me interesa mucho esa parte que justamente parece que hubiera sintonizado con mi antena, la de la magia y del tratamiento en varias dimensiones, desde la espiritual y la psíquica sí. energética. Y te quería preguntar si te venía ahora, como para ampliar un poquito más eso, algún tratamiento o algún rito o no sé, algo que fuera súper significativo, además de esto que nos comentaste recién de que hacían, le explicaban después de conectar con la divinidad, el mito al paciente y hacían todo un trabajo Bueno, hay de ejercicio varios. mental. Bueno, se hacía para varios tipos de enfermedades. Por eso no es un solo rito. En el caso de, ¿cómo se dice? Mordedura de serpiente, eh, se asociaba también con el pequeño Horus. En el mito del nacimiento de Horus, de Isis, hay un momento que, bueno, Set se arregla para mandar una serpiente y le pica. Y entonces, en ese caso, eh, se trabaja con plantas como medicina. Ellos habían hecho ya vacunas con el veneno propio de las serpientes. O sea, daban un poquito del veneno. Bueno, tiene una vacuna, es la misma es el mismo agente que produce la enfermedad, pero en una, diluido de una manera muy puntual. Eso es lo que curaba físicamente. Y a nivel del rito, lo volvían como si fuese un niño, Horus. Y tenía que pensar en su madre Isis, en el caso de este caso, ¿no? Y pensar que él era el niño Horus. Y de vuelta se hacía lo mismo. Se explicaba al dios que la Mat, es decir, la Mat es el concepto de justicia, armonía, equilibrio. El peso del corazón se hace con la Mat. Y en ese caso se le explica que el orden del mundo está en peligro y que él va a ser un agente de restablecer el orden del mundo, lo que le va a dar un rol activo al paciente y no solo pasivo. Porque lo que hay que entender es que el paciente tiene que tener un rol activo y no solamente esperar la curación. Él tiene que ayudar en lo que está haciendo, en su forma mental, en su forma corporal, tiene que ayudar a que la enfermedad sea vencida.
porque en realidad es un objeto, es un agente patógeno de corrupción que hay que eliminar. Está Esto muy es, bueno eso. sí. Considerar al paciente no como paciente de pasivo, sino como paciente de que tenga la paciencia para atravesar todo ese proceso, ¿no? Es indispensable. Esto es lo que ellos consideraban, no, era normal. Por eso te digo, tenía una alta idea de la persona humana, poco importa su clase social y su forma. Es todo lo que puedo decir rápidamente. No, está, si no hay que Muchas decir gracias. más cosas. No sé si hay algo más, ¿Alguien Leonardo, más? ¿Algunas preguntas? Bueno, yo tengo un montón, pero la verdad que te vamos a tener que invitar otra vez para seguir charlando, porque si no, para curar de algo. Bueno, algunas otras. ya me dirán, ya veremos cómo lo hacemos. Bueno, bueno, te agradecemos mucho, Fernando. Estuvo súper interesante, por lo menos yo aprendí un montón. Es una medicina bastante, digamos, no muy conocida, por lo menos siempre No, los no, griegos no, los eh, griegos tomaron pasan mucho, por aquí nos vamos muchas veces. Bueno, la sí, medicina tomaron china, elementos, pero se equivocaron en algunos elementos, sobre todo en el tema cardíaco, de los pulsos. Los, los egipcios trabajaban mucho con los pulsos, un poco a la manera china, para comprender cómo funciona el corazón, el carácter. Eso se perdió. No tomaron todo, no lograron tomar todo. una última hora que se me viene, ¿alguna lógica vinculada a lo cálido, a lo fresco, a Sí, estas, bueno, es lo que dije al principio, que todo el tema de los humores los humores, eso? eh, eh, ya Como existen. Egipto, Los griegos lo retoma. lo retoman. Ellos no inventaron el tema de los humores. Leo, hay una persona que quiere preguntar sobre el uso que le daban al incienso y si recordaba algún baño ritual que se realizaba con normalidad. No, a ver, hay dos cosas diferentes. Los baños rituales, eh, eh, en Egipto los baños eran importantes y toda la parte de higiene con agua era importante. Los baños rituales fundamentalmente se hacían en los templos. Cada templo tiene un lago sagrado, que ese agua está solarizada. O sea, el sol le da al lago. Ra, el dios sol, es el distribuidor de la energía. No solamente da luz, distribuye la energía. El agua recoge la energía de la luz del sol, no solamente el calor, sino su energía, y se va transformando gracias al aporte del sol. Luego vienen los baños rituales, pero es para los sacerdotes del templo, que bajan a esta suerte de lago sagrado, que es una piscina enorme, a través de escaleritas, hacen sus abluciones para ir luego a hacer los ritos. Eso es lo que puedo decir yo de baños rituales conocidos claramente. El incienso se usa para la ofrenda del fuego. Hay dos ofrendas en los templos, la de fuego y la de agua. La de fuego son bolitas de incienso que se van tirando a una suerte de, de pipa, llamémoslo así, muy grande, donde hay un carbón ardiente y se tiran como si fuese mi mano el lugar que lo recoge y va dando la fumigación. Esa es la ofrenda del incienso, que es ofrenda de fuego. No es para uno, sino para la divinidad. Cuidado, uno no se inciensa a sí mismo. Bueno, evidentemente, con el humo del incienso también la persona va a tener su incensamiento, no sé cómo decirlo, pero es para la divinidad, no es para el ser humano. Y también está la ofrenda de las aguas purificadoras que se vierten sobre la estatua que está en el naos.
también se usaba, también había estatuas, había una serie de esculturas curadoras, eh, como una plancha donde está esculpido Horus, justamente que camina sobre escorpiones, sobre serpientes, o sea, está avanzando, lidiando contra todos los agentes patógenos y que pueden envenenar, etcétera, y hay una suerte de escritos importantes que explican las curaciones solicitadas. El agua ritual se vierte en esa lápida, se recoge abajo y normalmente ese agua, al haber estado impregnada con todos esos textos y estatuas, toma con su memoria lo que está contenido en esos escritos. Por tanto, ya no es agua normal, sino que es un agua que tiene una memoria de curación. Esa agua se va a usar para la medicamentación. No es cualquier agua. Bueno, ya ahí me paro con esto, para que no crean que me Ya volví está. loco. Muchas gracias. En serio, Bueno, a muchísimas ustedes, gracias. interesarse en esto es importante. Bueno, para mí. Bueno, hasta muy pronto entonces. Les Hasta agradezco pronto. mucho la paciencia, Muchas gracias. pequeños problemas técnicos y el retraso. Perdón, esa es mi culpa. Bueno, Leonardo, Marcelo Wagner, muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias por haber venido. Bien, bien, hasta pronto entonces. Hasta pronto. Adiós. Gracias, Mario, por haberlo invitado. Bueno, ese es mi hermano. Muchas Tengo que hacer gracias. algo por él. Muy bien, Marcelo, Leonardo, todos. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias.